Le decía Génesis capítulo 49 y vamos a leer del verso 16 en adelante al 18. Dice así: para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será como una serpiente, como una víbora junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espero, oh Señor. Qué hermosa la palabra de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra en esta mañana. Y quiero pedirles unos minutos de su atención para que este momento lo tomemos para edificación de nuestra vida espiritual, ya que es una bendición de parte de Dios que aún podamos tener la libertad de escuchar palabra de Dios y darnos cuenta que la palabra de Dios está llena de tantas y tantas promesas y bendiciones para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, y aún para aquellos que no han creído en Cristo Jesús. Hay bendición y palabra de Dios en este día a nuestro alcance. Por medio de esta plataforma podemos llegar a usted que está allí en su hogar, a usted que posiblemente nos ve en su automóvil o nos escucha en su automóvil, a usted que posiblemente nos ve y nos escucha en su trabajo. Por la gracia de Dios podemos llegar hasta donde usted está. Y esta es una bendición que Dios esté permitiendo en estos últimos tiempos, que estemos llevando el mensaje de salvación por medio de las plataformas digitales, como en este caso Facebook y YouTube. Pero Dios ha sido tan bueno que nos trae la bendición y nos la trae hasta vuestros hogares a través de estos medios que Dios en este último tiempo le ha permitido al hombre desarrollar, porque es Dios el que ha permitido desarrollar todas estas cosas, y tenemos que aprovechar la bendición, porque si no caminamos hacia esa bendición, entonces no podremos disfrutar y gozar de la bendición de Dios. Tal es el caso de la tribu de Dan. Aquí estamos viendo una de las bendiciones especiales. Por cierto, el capítulo 49 de Génesis es donde están las bendiciones. Sobre Dan había una bendición. El padre expresó, de los labios de su padre salieron palabras de bendición sobre Dan y su descendencia, sobre la tribu de Dan, para que podamos entender. Y dice así la palabra de Dios, Génesis 49:16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Oiga bien, dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Está hablando que de Dan saldría esa tribu que sería parte de la nación de Israel, sería parte del pueblo de Israel. No sería una tribu, o no sería la descendencia de Dan alguien que estaría separado de Israel, sino que tendría que estar dentro de lo que es la nación de Israel o el pueblo de Israel. Y luego dice: Dan será como una serpiente, como una víbora junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Oiga qué precioso está esto. Está hablando de una bendición especial que estaría sobre Dan y la descendencia de Dan, o la tribu de Dan. Se cree que la tribu de Dan era una de las tribus más pequeñas de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, vemos aquí en la palabra que hay una profecía de parte de su padre sobre aquella tribu. Pero Dan, siendo la tribu más pequeña,
Aquí vemos que Dios la está poniendo como una tribu que iba a estar siempre en victoria, que iba a vencer a sus adversarios, que iba a vencer sobre todo lo que tuviera que enfrentar en la vida. Esa es la bendición que está viniendo de parte de Dios por medio de la vida del Padre hacia Adán. Y de Adán hacia la descendencia de Dan, es decir, a la tribu. Por eso dice: y Dan será una serpiente como una víbora junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Hablando los jinetes de sus adversarios, hablando que la tribu de Dan sería como una serpiente que está ahí muy ágil, muy quizás indefensa, pero tiene una capacidad de morder y de vencer a cualquier rival. Esa era la bendición que estaba sobre la tribu de Dan. Sin embargo, si nosotros seguimos buscando, leyendo acerca de la tribu de Dan, acerca de la descendencia de Dan, nos vamos a encontrar que Dan no disfrutó de esa bendición como Dios quería poner a esa tribu. Pero ¿dónde estuvo el problema? Cuando la bendición de la promesa, cuando la bendición de la victoria, cuando la bendición de ser superior a sus rivales estaba allí de parte de Dios sobre ellos. Es que, mis amados hermanos, la bendición de Dios está para el hombre, está para nosotros. Nosotros los que hemos creído en Cristo, la bendición de Dios está para nosotros. El Señor nos ha bendecido, dice Efesios capítulo 2, con toda bendición espiritual. Es decir, Dios nos ha bendecido, pero nosotros tenemos que luchar, mantenernos dentro de la bendición y luchar para gozar de esa bendición. Porque la promesa de Dios está sobre tu vida, está sobre mi vida, pero tú y yo tenemos que mantenernos luchando contra nuestra adversidad, luchando contra nuestro adversario, luchando en medio de este mundo lleno de confusión y de conflictos y de pecado. Tenemos que mantenernos confiando que la promesa de Dios es fiel, que Dios ha dicho que nosotros iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición, y que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Eso es lo que tenemos que estar conscientes y caminar hacia allá, para que todo lo podamos en Cristo, quien nos fortalece. Ojalá me esté entendiendo en esta mañana preciosa, porque usted tiene una promesa de bendición, tiene la salvación ya en sus manos. Pero no solamente es la bendición, sino que dice el Señor que Él también nos hará añadir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero tenemos nosotros que mantenernos dentro de la promesa del Dios eterno, porque la promesa para nosotros los cristianos es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros estaremos en victoria. En Cristo Jesús nosotros tendremos victoria, tendremos gozo en Cristo Jesús. Aunque llega la tristeza, pero la tristeza tiene que ser vencida en el nombre de Jesús. Llega el dolor, pero tenemos que vencer ese dolor en el nombre de Jesús. No que el dolor nos haga apartarnos de Dios, no que la tristeza nos haga volvernos hacia atrás de la bendición, porque aunque en medio de la tristeza estemos, la bendición de Dios sigue firme, sigue fiel. La promesa no se retracta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros tenemos que avanzar hacia esa bendición. Ojalá me entienda. Dice acá la palabra del Señor: Dan será como una serpiente, como una víbora junto al camino, que muerde los talones del caballo. Oiga bien, y dice: y hace caer hacia atrás al jinete. O es decir, vence a su adversario. Esa era la bendición, una bendición de victoria sobre su adversario. Pero ¿qué pasó? Vayamos, avancemos. Gloria a Dios. Josué capítulo 19 verso 47 dice así: como los hijos de Dan les faltó territorio, combatieron contra la ciudad de Lesem y tomaron posesión de ella y la habitaron.
matando a filo de espada a sus habitantes, en honor a Dan, que era el nombre de su padre. Le llamaron Dan. Este fue el territorio de los hijos de Dan, con sus ciudades y aldeas. Veamos. La promesa de bendición de estar siempre en victoria, Dios empieza a cumplirla al inicio con la tribu de Dan. Cuando pasan a la tierra prometida y Josué reparte toda la tierra prometida, hace falta para la tribu de Dan, hace falta territorio. Pero dice que la tribu se armaron y fueron a pelear contra los que estaban ocupando territorio que les iba a pertenecer a ellos. Y dice aquí en el capítulo 19, verso 47 de Josué: y como los hijos de Dan les faltó territorio, combatieron contra las ciudades de Lesem y tomaron posesión de ella. Oiga bien, aquí empezamos a ver la promesa de Dios hecha a Dan. La bendición de Dios que está sobre Dan se empieza a manifestar. Empiezan los descendientes de Dan, la tribu de Dan, a disfrutar, a gozar de aquella bendición de estar sobre sus adversarios. Y vemos que lograron derrotar a sus adversarios y se posesionaron del territorio que les correspondía a ellos. Hasta ahí estamos viendo que la promesa de bendición sobre Dan se está cumpliendo de parte de Dios, porque Dios es fiel a lo que promete. Él lo que promete lo cumple. Él lo que ha dicho lo cumple. Él lo que ha dicho, eso sucederá. Entonces ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos muchas promesas, pero la mayor de ellas y la más valiosa es que tenemos vida en Cristo Jesús y tenemos la herencia en el reino de los cielos. Pero no debemos de olvidar que tenemos un adversario que está luchando, está buscando de alguna manera que nosotros nos detengamos y no gocemos de esa bendición. Por lo tanto tenemos que estar luchando, como hemos luchado quizás un año, como hemos luchado quizás 6 meses, como hemos luchado quizás 20 años por mantenernos en el camino del Señor. Pero llegó la pandemia y nos ha metido quizás tristeza, quizás desánimo en el corazón. Pues déjame decirte, la promesa de Dios sobre tu vida se mantiene firme. Tú eres heredero del reino de los cielos. Aunque aquí no tengas, quizás te hagan falta muchas cosas, tenemos una morada en Cristo Jesús. Por lo tanto tenemos que esforzarnos, mantenernos peleando la batalla, orando día a día, cantándole al Rey de Reyes, levantando nuestras manos en oración al Dios de los cielos, buscando su presencia, alabándole y rindiéndole toda adoración todos los días de nuestra vida. Aunque no podamos estar en la casa de Dios, podemos hacerlo allí en nuestra privacidad del corazón, en el altar del corazón. Tenemos que ganar la batalla, tenemos que pelear por nuestra bendición, tienes que luchar por tu bendición, porque Dios te ha bendecido. Dios te ve ya en lugares celestiales, sentado en la misma gloria de Dios. Caminemos hacia allá, porque el Señor está con nosotros. Levántate, hermano, porque Cristo está contigo. Bendito su nombre para siempre. Ojalá me entiendas en esta noche o en este día, porque Dios es maravilloso para con nosotros. Veamos qué pasó con Dan. Dice: tomaron posesión de ella y habitaron, matando a filo de espada a sus habitantes. En honor a Dan, que era el nombre de su padre, le llamaron Dan a esa tierra. Y este fue el territorio de los hijos de Dan, con sus ciudades y aldeas. Hasta allí iba bien la tribu de Dan. Hasta allí estaban bien. Hasta la posesión de la herencia terrenal estaban bien. Como muchos de nosotros estábamos bien. Hasta que llegó la pandemia estábamos bien. Estábamos bien, íbamos, hacíamos, estábamos a todo dar muchos de nosotros.
Pero llegó la pandemia y nos cambió por completo el estilo de vida que traíamos. Nos cambió por completo la idea que teníamos en la mente. Nos cambió por completo los planes que teníamos. Y parece que vino y nos desarmó, porque ya no ganamos lo mismo, porque hemos perdido a seres queridos, porque por todos lados estamos en problemas y estamos ahí como separados de Dios, separados del resto del pueblo. No, hermanos, tenemos que mantenernos unidos en el Espíritu, clamando, buscando el rostro de Dios, porque aunque nuestros planes cambiaron, porque aunque la pandemia cambió todo nuestro alrededor, todavía la promesa sigue firme hasta aquí. Vive el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo nuestro Señor, que sigue estando en su mismo lugar de gloria para bendecir y para restaurar, para levantar a aquellos que esperan en Él. Bendito su nombre para siempre. Ojalá me entiendas, hermano, en este día, porque la bendición de Dios está contigo, pero tenemos que luchar por esa bendición. Tenemos que luchar para alcanzar esa bendición. Lucha, hermano, aunque parece que ya no tienes dinero y no puedes hacer lo que pensabas hacer. Lucha por tu bendición más grande, que es la presencia de Dios en tu vida y la herencia que tenemos con Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos mantengamos siempre firmes en Cristo Jesús, porque veamos lo que pasó. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. El tiempo pasó. Dan se instaló en la tierra prometida, y pasó el tiempo. Siguió creciendo la tribu, siguió creciendo en número, en población siguió creciendo, pero empezaron a cometer un error los de la tribu de Dan. Empezaron a no participar con el resto de las necesidades de las otras tribus. Empezaron ellos como a apartarse, como aquellos hermanos que de repente dicen: no, yo mejor aquí en mi casa me hago cristiano y aquí en mi casa sirvo. Aquí me quedo en mi casa, no hay problemas. En la iglesia muchos problemas. En la iglesia hay que ofrendar, hay que diezmar. No, mejor me quedo aquí apartadito. Así estaba Dan. Dan empezó a separarse la tribu de las otras tribus, y eso le costó el ser rechazado y el ya no gozar con la bendición de Dios sobre sus vidas. Porque después de ser una tribu pequeña, pero una tribu que venció a sus adversarios al principio de su caminar, una tribu que empezó a luchar y a batallar y a derrotar a sus adversarios, más adelante los vemos que no están ya en la misma condición. Hermanos, no es la condición material la que define cómo estamos nosotros. Es la bendición de Dios en nosotros la que define cómo estamos nosotros. Y si nosotros estamos unidos a Cristo, porque dijo el Señor Jesús: sin mí nada podéis hacer. Unidos a Cristo y amándonos como hermanos, unidos en el Espíritu. No podemos vernos, pero unidos en el Espíritu, orándonos por los otros, pensando unos por los otros, clamando a Dios unos por los otros. Entonces Dios nos va a bendecir y gozaremos de las promesas de Dios para bendición a nuestras vidas. Ojalá me entienda, porque veamos lo que dice la palabra. Vamos a ir ahora a Jueces, al capítulo 5. Últimamente hemos estado viendo Jueces, y hoy vamos a ver capítulo 5, verso 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Oiga bien: y el resto de los nobles se puso en marcha. El pueblo del Señor avanzó en pos de mí para luchar contra los poderosos. De Efraín, dice, vinieron los habitantes de Amalek. A ti, Benjamín, te siguieron tus guerreros. De Maquir acudieron sus príncipes, y de Zabulón vinieron sus gobernantes.
los caudillos de Isaacar estaban con Débora y bajaron al valle para apoyar a Barak. Entre las familias de Rubén se hallaban hombres de corazón resuelto. Y tú, ¿por qué te quedaste en los rediles, escuchando los balidos del rebaño? Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y escuche bien lo que sigue. Y Dan se mantuvo al lado de las naves. Aser se quedó tranquilo en la playa y no se apartó de sus puertos. Pero el ejército de Zabulón y Neftalí arriesgaron sus vidas luchando en los altos montes. Aquí vemos cómo se revela, cómo se manifiesta Dan ahora. ¿Cómo está Dan ahora referente a las otras tribus? Asiria tenía guerras contra Israel en los tiempos que Débora juzgaba a la nación de Israel. El ejército asirio se levantó contra Israel y Barak era como el general del ejército de Israel. Y Dios habló a Barak y le dijo: ve a la guerra con tu ejército, con Israel. Sal a la guerra contra Siria y yo los entrego en tus manos a los asirios. Y Barak tuvo temor y no quiso ir. Y empezó Barak a buscar que Débora lo acompañara, y Débora lo acompañó. Sin embargo, cuando se organizaron las tribus para salir a la guerra, resulta que la tribu de Rubén, la tribu de Dan, la tribu de Galaad se quedaron sin ir a la guerra. Todas las demás tribus subieron a la guerra. ¿Qué pasó con Dan? Se le olvidó la promesa de Dios. Se le olvidó que Dios lo puso en Israel y que él iba a ser como ese guerrero en las manos de Dios, porque Dios lo iba a usar como una serpiente para derrotar a los adversarios de Israel. No es porque Dios detuvo la bendición, es porque Dan dejó de luchar para gozar de las bendiciones de Dios. Dios nos ha bendecido en Cristo, dándonos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero hoy somos usted y yo los que tenemos que luchar para gozar de esa bendición, de la gloria y del perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. ¿Y de qué manera vamos a luchar? Van venciendo, haciendo a un lado la tristeza, haciendo a un lado el dolor, haciendo a un lado que nuestros planes ya no se llevaron a cabo, y mirando hacia adelante, porque adelante está Cristo esperándonos para usted, para levantarlo a usted. Hacia adelante está Cristo con la bendición que usted necesita, porque usted no depende de lo que está a su alrededor. Yo no dependo de lo que tengo en mis manos. Usted y yo dependemos de lo que Dios tiene en sus manos para usted y para mí, porque somos sus hijos, somos los redimidos con su sangre. Por lo tanto, hermano, aun con toda tu tristeza, con todo tu desánimo, lucha por tu bendición, porque Dios ya te ha bendecido. Camina hacia esa bendición, porque Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de victorias. Dios es un Dios que levanta, que restaura y que levantará a su iglesia muy pronto. Bendito su nombre para siempre. Pero ¿qué le pasó a Adán? Se despegó, se desconectó. Hermanos, el Señor, los redimidos con la sangre de Cristo, formamos el cuerpo de Cristo. Y aunque no estemos juntos físicamente hablando, tenemos que seguir unidos al cuerpo. Y bendito sea Dios que el cuerpo del Señor no es físico ahora, sino que es espiritual. Porque si fuera físico no pudiéramos estar unidos. Pero bendito sea Dios, es espiritual. Donde tú estás en tu hogar, te mantienes en Cristo. Yo estoy aquí, me mantengo en Cristo. Y todos estamos en diferentes lugares y nos mantenemos en Cristo y seguimos siendo miembros del cuerpo de Cristo.
para que el nombre de Dios sea glorificado en nosotros. Por eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, en este momento que te esfuerces y luches por tu bendición. Tú me puedes decir: pastor, si yo le oré al Señor para que me dejara mi madre, para que me dejara mi hermano, para que me dejara mi hijo, pastor, y sin embargo el Dios se lo llevó. Dios no me quiere. Olvídate, eso ya pasó. Ahora lucha por tu bendición, porque Dios te ha alcanzado a ti. La bendición de Dan no es la misma de Rubén. La bendición de Rubén no es la misma de los de Gad. La bendición de Gad no es la misma de Neftalí. Cada uno tiene su propia bendición. Y si Dios te ha dejado hasta este momento, es porque Dios tiene otra bendición para ti. Y si ya se llevó a nuestros hermanos, es porque Dios le plació levantarlos y llevarlos al reino de los cielos ya, es decir, para tenernos en su presencia. Pero nosotros todavía estamos en la tierra, y Dios te bendijo a ti. No solamente bendijo a aquel que ya se fue, te bendijo a ti, y tú debes de luchar por tu bendición. Porque Dan, cuando Barak y Débora iban a la guerra, las demás tribus salieron a la guerra. Y por eso me gusta cómo termina el verso 18, porque dice: pero el ejército de Zabulón y Neftalí arriesgaron sus vidas luchando en los altos montes. Lucharon, fueron a la guerra, y Dios los bendijo, dándoles la victoria sobre los asirios. Esa victoria no solamente no solamente Dios quería que gozaran unas tribus, sino todo el pueblo de Israel. Pero era Dan el que tenía la promesa de ser hombre de guerra, de ser hombre de victorias. Pero no logró solamente una. Mientras se acomodó, como muchos de nosotros, mientras estábamos con buen empleo, estábamos tranquilos, ¿verdad? Nada nos hacía falta. Hay que los otros están sufriendo, pues hay que miren cómo salen. Otros en necesidad, hay que miren cómo se las arreglan. Yo estoy tranquilo aquí. Eso le pasó a Dan. Estaban en guerra las otras tribus, pereciendo otros israelitas, pero ellos estaban cómodos. Mis amados hermanos, ya no es tiempo de estar cómodos. Están pereciendo nuestros hermanos, pero no es una pérdida, es una pérdida física, pero espiritualmente ellos ganaron, porque ya están en la presencia de Dios. Pero ¿qué hay de nuestra propia bendición? Seguiremos apartados, seguiremos con miedo, seguiremos haciéndole caso al enemigo, como él dice ahí: quédate tranquilo. Como él nos tiene ahí: no te muevas, aquí quédate. Tú no tienes, con solo que leas la Biblia aquí, así estás bien. Tú no te preocupes por los demás. Esa no es la voluntad de Dios. Esa es una voz de Satanás que debes de desechar de tu vida, porque la voluntad de Dios es que todos estemos luchando por nuestra propia bendición. Bendito su nombre para siempre. Así que mi hermano, mi hermana, lucha por tu bendición, porque Él te ha bendecido como bendijo a Dan. Pero Dan no disfrutó de esa bendición, por cuanto fue negligente. Y cuando tenía que subir a la guerra, él se quedó tranquilo allá junto a la playa, junto a las naves, ahí de fiesta, ahí de vacaciones. Mientras sus hermanos estaban en la guerra, él estaba tranquilo allá, ¿verdad? Disfrutando en una playa. Pues cuidado con esas cosas, porque eso con esto no quiero decir que usted no puede ir a la playa. No, Señor, me estoy refiriendo que tenemos que estar orando, tenemos que estar buscando el rostro de Dios, tenemos que estar intercediendo, tenemos que estar reprendiendo al diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados que están atacando a la humanidad y que están buscando desvirtuar la fe que tienes en tu corazón, arrancar la palabra, pero que el Señor lo reprenda, porque vive Cristo, que todavía hay poder de Dios para tu vida.
Todavía hay poder de Dios para tu vida. Y tenemos que mantenernos firmes en Cristo Jesús. Dios te ama tanto. Te ama tanto el Señor, que a pesar de que te has mantenido apartado, Dios todavía sostiene su promesa para ti. Pero hermano, levántate y empieza a luchar. Empieza a luchar por tu bendición. Porque no esperes que estando sentado ahí tu bendición llegará. No llegará tu bendición. Pero pastor, ¿y la promesa? Por eso el Señor nos promete. Le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y te bendeciré, y serás bendición. Y te llevaré a aquella tierra que fluye leche y miel. Abraham no conocía la tierra. Tampoco estaba muy bendecido Abraham. Ni siquiera hijos tenía. Pero iba caminando tras la promesa de la bendición de Dios. Y empezó a caminar por el desierto. Se metió en muchos problemas, ciertamente. Tuvo muchas dificultades, tuvo que enfrentar hambrunas, tuvo que enfrentar persecuciones, tuvo que enfrentar que casi le quitan a su mujer. Sin embargo, él seguía firme, creyendo que el que prometió era fiel para cumplirle. Y no se desanimó Abraham, seguía firme, caminando hacia la tierra prometida. Y sabes una cosa, Dios lo llamó amigo, por cuanto no se detuvo de caminar y mantenerse a pesar de la tristeza, a pesar del dolor. Él seguía firme, creyendo en su Salvador. Bendito su nombre para siempre. Y esa es la posesión que debemos de tener la iglesia de Cristo. Luchar por nuestra bendición. Y nuestra bendición mayor no está aquí, hermano. Nuestra bendición mayor no es lo terrenal que anhelamos nosotros. Nuestra bendición mayor está esperándonos con Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y por eso tenemos que luchar. Lucha, hermano, por tu bendición. Así se llama el mensaje hoy. Lucha por tu bendición. Quiero leer lo que dice Jueces capítulo 5 verso 23. Veamos esto. Y el ángel del Señor exclamó: maldigan a Meros. Sí, maldíganlo. Maldigan con dureza a sus habitantes por no acudir al llamado del Señor, ni acudir en ayuda de sus valientes. Oiga qué tremendo está esto. ¿Qué está haciendo Dios? Está desechando a las tribus que no fueron a la guerra a pelear contra el rey y el ejército sirio. Eso es lo que está haciendo Dios. Dice: maldígalos a los que no subieron a la guerra, a los que no fueron a pelear. Eso está duro, hermanos, porque ahí está desechando el Señor a Dan, a Gad, y a quién más, a Rubén, las tribus que no fueron a la guerra contra los asirios. Y el Señor de todas maneras les dio la victoria. Porque sabes una cosa, cuando el Señor levante a la iglesia, si tú y yo no salimos del confort en que estamos por el miedo, por la tristeza o por lo que sea, el Señor levantará su iglesia y tú y yo nos perdimos la mayor bendición. ¿Sí me entiendes? ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué debemos de estar como soldados al pie de la batalla? Luchando, venciendo. ¿Venciendo qué, pastor? Venciendo tu temor, venciendo tu tristeza, venciendo el desánimo, venciendo todas las huestes de Satanás que están atacándote. Que el Señor lo reprenda. Venciendo todas esas huestes, porque Dios quiere verte en la guerra. Dios ya nos dio la victoria, pero Él quiere vernos en la guerra. Bendito su nombre. Así que, hermano, levántate. Es que, pastor, mi hijo, es que, pastor, esto, pastor, lo otro. Cuidado con eso, porque eso puede ser una trampa de Satanás para que no goces de la bendición que Dios tiene para ti. ¿Tú
¿Tú crees que la tribu de Dan, la tribu de Rubén y los de Gad se gozaron por la victoria? No es lo mismo, hermano, que te goces con la bendición de otro, que te goces por tu propia bendición. No es lo mismo. ¿Sabes? Cuando el Señor me dio la victoria de devolverle la vida a mi hijo, mis hermanos que oraban conmigo se gozaron cuando les di la noticia. Pero ¿sabes quién se gozó mayormente? Pues yo como padre, porque yo era el que estaba frente a la batalla peleando por la vida de mi hijo contra aquel que quería tomar la vida de mi hijo. Pero el Dios de los cielos nos dio la victoria. Y aunque mis hermanos se gozaron conmigo, yo me gocé más, porque levanté mis manos allá en el estacionamiento del hospital, y ahí quería gritar y decirle al mundo que tenemos a un Cristo de poder. Bendito su nombre para siempre. Oh, si me entiendes, hermano. Pero si yo me hubiese quedado por ahí arrinconado diciendo, ahí la iglesia está orando por mi necesidad, yo me quedo aquí, no hago nada, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Quizás Dios no hace lo que hizo, pero tuve que ir a la guerra y enfrentarme a la misma muerte. Y sabes, Satanás ya me había dicho que me iba a quitar a uno de mis hijos, pero yo no entendía. Yo creí que era la mayor, y yo siempre estuve orando por la mayor, porque pensé que ella era, porque la muerte la vi frente a mí, y un día me dijo, te voy a quitar a tu hija. Entonces no había nacido todavía mi hijo, y yo oraba y luchaba por la vida de mi hija, y seguía orando y sigo orando por su vida. Pero me llegó donde yo pensé que nunca iba a llegar. Pero no me quedé de brazos cruzados. Tuve que luchar en el nombre de Jesús. Y un ejército que estaba a mi alrededor luchando, peleando la batalla conmigo. Benditos hermanos que estuvieron orando, unidos conmigo aquí en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Estados Unidos, donde quiera. Y Dios nos dio la victoria. Bendito su nombre para siempre. Y me gozó y me gocé y me sigo gozando esa victoria sobre todas las más que el Señor nos ha concedido. Así tú tienes que luchar por tu bendición, porque yo he luchado por la mía. Tú tienes que luchar por la tuya, porque Dios te ha prometido a ti bendecirte. Te ha prometido a ti que eres un valiente guerrero, una valiente guerrera. ¿Y dónde estás ahora postrada por el miedo? ¿Dónde estás ahora por la tristeza? ¿Dónde estás ahora por el temor a perder lo que más quieres? ¿Dónde está tu Dios entonces? Levántate en el nombre de Jesús, porque tu Dios te espera que te pongas en el punto de batalla. Porque va a llegar el momento que Dios levantará a su ejército y se lo llevará a su reino. Y si tú y yo no estamos ahí, nos quedaremos. ¿Sí me entendiste? Bendito su nombre para siempre. Todos subieron a la guerra con Barak y Débora, y Dios les dio la victoria sobre los asirios. Oh, qué hermoso es Dios, ¿verdad? Dios nos ha levantado en Cristo Jesús. Y vamos terminando. Gloria a Dios. Y quiero leer lo que dice Deuteronomios capítulo 28 verso 13. Vea bien lo que dice aquí la palabra, porque esta es la bendición que tenemos. Dice: el Señor te pondrá por cabeza, no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno cumplir. Qué tremendo está esto. Dios está hablando con su pueblo Israel, y oye bien lo que le está diciendo. Y esa es una promesa que se extiende hasta nosotros hoy, porque es similar a lo que Jesús dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia.
si permanecen en mí, dijo Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Oh, qué hermoso, ¿verdad? Vea bien lo que Dios está diciendo. Ven, el Señor te pondrá por cabeza. Eso es lo que Dios te ha puesto, no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo. Oye bien lo que está diciendo Dios. Se lo está diciendo a su pueblo, a su iglesia. A ver, mis amados hermanos, pero ¿qué tenía que hacer Israel para mantenerse así? ¿Qué tenía que hacer Dan para mantenerse así? Mantenerse unido al pueblo en la misma lucha, en la misma guerra contra el mismo adversario, porque vive Cristo, mi hermano, mi hermana, que aún hasta este momento el Dios de los hebreos es el Dios de los gentiles, que hemos creído en Cristo Jesús. Y las promesas que hizo al pueblo de Israel, aunque algunas ya no podemos nosotros entrar, pero hay otras que gozamos de ella. Y si el Señor quiere que tú te seas cabeza, levántate, porque si te levantas estarás encima de la tristeza, encima de la pobreza, encima de la enfermedad, encima de la escasez, encima del hambre, porque Dios te ha puesto y nos ha puesto para que seamos cabeza, no para ser cola. Bendito el nombre del Señor. Ojalá me entiendas. ¿Para qué nos ha puesto Dios? ¿Para qué te ha puesto Dios? Pero tienes que mantenerte unido al cuerpo de Cristo. Y si tú dices: pastor, yo no me congrego con usted, pero déjame decirte, en este momento soy responsable también de tu vida espiritual. Y si el Señor te unió a este grupo que estamos aquí en esta página, es porque Dios tiene esta palabra para ti, para que te diga que Dios te ha puesto por cabeza, no por cola. Pero tienes que mantenerte dentro de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que te mantengas unido al cuerpo, peleando juntamente con los que peleamos la batalla en el nombre de Jesús.